ángeles caídos. Y llegamos a Lucifer, y ahí el doctor dijo, cuidado, no es lo mismo el demonio que Lucifer. ¿Por qué? Así es. Ah, dijimos nosotros. Y el doctor dijo, yo le cuento. Efectivamente, lo que sucede es que el adversario, propiamente Satán o el diablo, es lo que se llama el principio ordenador de esta región oscura. Pero que en este universo, y después de este conflicto primordial que había narrado, se expresa en lo que se llama la Trinidad diabólica. Ya. Esta Trinidad diabólica está compuesta por Lucifer, pero Lucifer es un ángel caído, es una, digamos, por decirlo, una potencia de esta Trinidad diabólica, pero no es el diablo propiamente tal. Y aquí uno tiene que decir lo siguiente: en realidad, sobre todo cuando aparece todo lo que es el Nuevo Testamento y todo lo que surgió después de Jesús, el genio bíblico hace un esfuerzo por, de alguna forma, simplificar los conflictos. Antes había muchos demonios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había muchos demonios, también muchos ángeles, etcétera, pero en el Nuevo Testamento se va a ir simplificando la cosa, entonces se va a querer expresar, para que no haya muchos problemitas, Lucifer, el diablo, y quedó claro. Pero es una simplificación de la realidad, porque la realidad, y según esta doctrina angelológica y demonológica y teológica, en realidad Lucifer es solamente una parte o una versión o una potencia de este principio de la maldad pura, que representa el tentador. Y aquí está el asunto, porque ¿cuáles son los episodios más donde Lucifer aparece en la historia humana y genera un tremendo problema? El primero, y uno se tiene que detener en esto, es la aparición de Lucifer a Adán y Eva en el jardín del Edén. La gran tentación. La gran tentación. ¿Por qué? Me permito traer un pequeño texto de el teólogo católico más famoso del siglo XIX, que se llama Matías Joseph Scheven. Mira lo que dice este teólogo, y como lo digo, es el más famoso de todos los teólogos católicos del siglo XIX. Textualmente, en un extracto de sus Misterios del Cristianismo, dice lo siguiente: es doctrina de fe que la humanidad, por el pecado de Adán, se hizo prisionera y esclava del demonio. Está sujeta a él, le pertenece y forma el reino de él sobre la tierra. Su condena es total y absoluta si no existiese Jesús. Por lo tanto, que quede claro lo que significó Lucifer en el escenario del mismo humano. O sea, es para decir, Jesús nos libera de esta esclavitud. Así es, Jesús libera, pero nosotros estamos condenados a ser esclavos de todo lo que es el demonio. Entonces, ese es el padecimiento y la tragedia humana. ¿Este sería el infierno? No, hay lugares peores. No. Hay lugares peores. Este precisamente no. O sea, pero Lucifer, entre comillas, podría entenderlo uno como la gran arma que tiene el demonio. No es solamente la gran arma, porque junto con Lucifer también está Belcebú y está Leviatán. ¿Son diferentes? Son diferentes, tres entidades dentro de esta Trinidad cósmica. Antes de avanzar para allá, pero también lo que dice este teólogo, doctor, es que dice que con la llegada de Jesús nos liberamos. Es la salvación. Es la salvación. Jesús. O sea, no seguimos siendo esclavos para él. Para los que están con Jesús, se pueden liberar y optar por el camino correcto. Ahora, para el cristianismo es Jesús, pero para la visión que uno tiene, que es un poquito más amplia, claro, no restringida simplemente a una religión, Jesús simboliza el Cristo o el avatar, que está presente en diferentes religiones y que son los grandes profetas de la humanidad. Por eso son los profetas que en la promesa, digamos, la promesa es que la divinidad va a enviar a la tierra a los grandes avatares,
a los grandes Cristos, a Jesús, a los grandes profetas que van a traer orden y esperanza, pero a este dominio del demonio sobre el mundo entero. Y que no se dejan caer en la tentación de Lucifer. Por supuesto, pero uno tiene que decir, bajo esta visión y lo que hizo Lucifer, la tierra es el reino de Satanás gracias a Lucifer, que es un ángel caído. Y uno tiene que decir, dura es la palabra, pero así es la palabra. Es decir, no nos creamos tan santitos, ni mucho menos, porque así está en la teología, de alguna forma, el diablo y sus demonios gobiernan la tierra para la teología católica. Y la esperanza es Jesús, en este caso, como tú dijiste. Para el mundo católico. Rafa. Y si lo llevamos a la humanidad en general, más allá de las religiones, lo que plantea él es que en el fondo la maldad es inherente al ser humano y que está dentro del ser humano. Y que está dentro del ser humano. Y que está porque nosotros somos esta mezcla entre la materia y el espíritu de este conflicto Para no primordial. ponerle religión. Claro. Es Sí, así. es así. Claro. Eso es. Es decir, la materia te lleva a la oscuridad, a la inmoralidad, a la corrupción. Siempre está esa asociación entre la materia y el príncipe de las tinieblas, y está la luz, la verdad, las virtudes que tienen que ver, digamos, al menos con todo lo que es la divinidad dentro de este conflicto cósmico. Doctor File, El universo es un gran conflicto cósmico, queridos amigos. si Lucifer está presente, como lo relata la Biblia, desde el inicio del hombre, él se sigue manifestando, se ha seguido manifestando en la tierra. ¿De qué forma? Buena pregunta esa. Andrés. Por supuesto que sí. Muy bueno. No solamente tentó a Jesús, querido Andrés, ¿ya? Y le ofreció, ojo, todos los gobiernos de la tierra te los ofrezco si tú te inclinas ante el adversario. Es decir, bueno, quien controla los gobiernos, según esto, es el mismo adversario, porque bueno, así es la teología, ¿ya? Y así es esta visión. Pero ¿dónde se expresa particularmente Lucifer? Y ojo, también los demonios y también, sobre todo, los otros dos componentes de la Trinidad cósmica, porque está, como le dije, Belcebú, que es el colaborador. Es decir, una persona que te puede llegar a colaborar en tu vida, pero que es un verdadero adversario, es parte de la parte negativa de la maldad. Se incuba. Se incuba, pero primero aparece como un colaborador tuyo. Y en realidad te está chupando el alma, te está buscando captar esa alma para la materia, porque aquí uno tiene que decir, dentro de conflicto entre la luz y la oscuridad, lo que quiere la oscuridad es llevarte a la inconsciencia de la materia, hacerte olvidar de que tú tienes un ingrediente espiritual dentro de ti. Tienes que ser solo materia. Tienes que ser solo materia, dedicarte al deseo material. Entonces, ahí está. Porque la muerte del alma, la muerte realmente es cuando la persona se olvida que tiene este ingrediente divino, es cuando muere la misma alma. Por lo tanto, el alma tampoco es inmortal, queridos amigos. El alma también puede morir si tú te olvidas de que es un ingrediente divino y celeste. Importante. Ahora ya me perdí. ¿En qué estábamos, querido? La pregunta que En sí. las manifestaciones. Las manifestaciones. Sí. ¿Ya? Se manifiesta, uno lo tiene que decir, ¿dónde se manifiesta esta trinidad cósmica? El tentador, Belcebú, el colaborador, y Leviatán, el rebelde. Son esas tres trinidades diabólicas, pero ojo, dentro de estas trinidades diabólicas, solo Lucifer es un ángel caído. ¿Pero cuál es la diferencia Los entre otros estas son tres? demonios. Vienen del origen. ¿Pero qué hacen los otros tres? Porque Lucifer es el encantador, el El embaucador. imitador y el Belcebú. El impostor. Belcebú es el colaborador Ya. y Leviatán es el rebelde. Pero en la maldad, ¿cómo sería este tipo, este prototipo? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en el caso de
Lucifer, un gran imitador, pues. ¿Dónde están los grandes imitadores? Mira, basta decir que donde haya una carita bonita y detrás esté la pedofilia, por ejemplo, o la maldad, ahí hay un gran imitador. Está Lucifer presente en él, ¿ya? O en esas personas. En el caso de Leviatán, que es propiamente tal el rebelde, está en todo tipo de rebeldías contra, por ejemplo... El sistema puede ser. Bueno, las rebeldías Fuerte. contra el sistema serían muchas veces las rebeldías contra el mismo diablo, sino que es la rebeldía contra la divinidad, la rebeldía contra el bien, la rebeldía contra el amor, por ejemplo, la rebeldía contra Pero Dios. ¿en la guerra podríamos ver eso? Por ejemplo, la guerra, ahí no solo, no, la guerra es el escenario donde impera el diablo. Ahí están todos, ahí está Están los limitado, tres ahí ahí están sueltos, todos, ahí ya. están todos sueltos. Están de fiesta. Efectivamente. Y Belcebú, que es el colaborador, una persona que aparentemente te puede venir a ayudar, pero que en realidad está queriendo llevarte al lado de la oscuridad. Siempre la oscuridad está relacionada con estos principios materialistas. Si una persona por ejemplo, se acerca y lo único que te dice es ven acá, ven a ser feliz en este mundo de paraíso material, ojo con eso porque te está alejando de tu esencia divina y de tu recuerdo divino. Pasa mucho en las sectas eso. Por ejemplo, en muchas sectas también. Las sectas proliferan en estos tiempos donde las grandes religiones están en crisis, son cuando proliferan las sectas. Ahí podríamos hablar de rebelión, por ejemplo. Rebelión, sí. Pero ojo con eso, porque la rebelión, por eso te digo, cuando alguien se rebela contra el sistema, pero si el anticristo es parte del sistema, te estás rebelando precisamente contra un sistema ultramaterialista. Vendría a ser, en ese sentido, algo... Bueno, pero lo primero, a la pregunta que ya nos desviamos, Sí. ¿Cómo actúan estas entidades? ¿Y cómo actúan el ángel caído de Lucifer? Primero a través de los deseos carnales. El primero, ojo, primera manifestación de la, digamos, de la tentación es los deseos carnales. Pero cuando se desenfrenan, obviamente, es decir, esa persona que podría ser una persona aferrada a la parte sexual, drogada por el sexo, esa persona es la primera manifestación de los adversarios de esta Trinidad. Drogado por el sexo. Así es, porque la unión, ¿qué es lo que qué es lo que quiere Dios según la visión que uno tiene y según lo que uno le ha tocado recopilar con su puño y letra? El amor tiene que preceder a la unión de los sexos. Si es que no hay amor previo a la unión de los sexos, eso es señal del adversario. Porque en el mismo jardín del Edén fue, al menos donde yo recopilé esta información y estos datos y esta gran sabiduría, el amor tiene que preceder a la unión de los sexos para Dios. Y cuando uno se acuesta con una persona y después le preguntáis el nombre después de toda la noche, ahí no está precisamente la divinidad, está los deseos carnales, que son, según esta visión, presencia de los ángeles caídos, de Lucifer ¿Alguno en particularmente. específico, en este caso, del deseo sexual? Tenemos varios, pero particularmente Lucifer es el gran tentador. El gran tentador. El gran tentador, es decir, el que te puede poner enfrente a qué sé yo, a algunas diablezas, por decirlo Ya. así. Claro. Algunas O tentaciones. diabluras. Algunas diabluras, algunas diablezas, por O ponerlo así, diablillas. que te desvíen de lo que tú estás formando, por ejemplo, con tu mujer. Eso ¿Qué es es la así. culpa de la mujer? Para todo. Ustedes Ahora, contrólense. O perverso. Genérico. Ahí yo diría. O diabluras. Sí, pues. O perverso. Es lo mismo. Así que ahora, Para también responder. en los deseos carnales está claro el deseo sexual, pero también están todos estos vicios, por ejemplo, lo que
es un pecado y un error que es la gula. La gula, por ejemplo, o que te lleva a este desenfrenado impulso de comer y comer, también es un deseo carnal. También hay que tener al menos ojo con eso, porque es privilegiar la materia por sobre cualquier otra cosa, ¿ya? Y que te va olvidando de tu origen divino. ¿Y quién estaría detrás de la gula? La gula también estarían, bueno, estos ángeles caídos, y también estarían los demonios. Ojo, hay muchísimos demonios. Ya. No quiero hablar de los demonios porque estamos hablando de los ángeles. Ya. Podríamos hacer un capítulo solo de los demonios. ¿Pero algún ángel caído está detrás de la gula, por ejemplo? Por supuesto, siempre está, al menos en esta visión, aparece una de las... Lo que pasa, por ejemplo, Lucifer tiene huestes angélicas. Y estas huestes, digamos, huestes de ángeles caídos, que tientan a las personas, que les muestran todos estos placeres de comer, porque comer es rico, pues. Uy. Entonces caen. Lucifer, por eso, por toda la influencia que tiene Lucifer, la doctrina lo ha asociado al mismo adversario. Pero como les dije, el principio original de la maldad es anterior a esta Trinidad. Es un tentador. Es un gran tentador. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que esto en el catolicismo, pero en otras religiones, me imagino que todas deben al final tener como la misma raíz. Lucifer o estos enviados de Satanás, ¿se presentan también de la misma forma y como con la misma razón para hacerse presentes? Habría que ver, por ejemplo, mira, si uno se remonta, por decirlo así, a la India antigua, la cuna de la humanidad, están presentes lo que se llaman los rakshasas y también los devas o devatas. Los rakshasas vendrían a ser propiamente tal los demonios. Pero ¿qué es lo que sucede en los politeísmos? Los malos nunca representan el mal absoluto, como en los monoteísmos, que los monoteísmos en realidad son dualismos. Claro. Tiene que tener el Dios Bien o el mal. y tiene que tener la encarnación Claro. del demonio al lado, que es el principio absoluto de la maldad, ¿ya? Pero está presente en muchas. Ahora, la diferencia con los politeísmos es que estas figuras, claro, los demonios son figuras malas, pero nunca vas a encontrar en un politeísmo el principio del mal absoluto. Puedes encontrar a la diosa Kali, por ejemplo, que es la diosa que gobierna lo son último. parte de un complemento. Así es. Entonces, mal absoluto no encuentras en los politeísmos. Ahora, otra parte para ver cómo actúa Lucifer, el ángel caído, es a través de la mentira. La mentira es una tentación. Entonces, ahí es donde aparece también la acción de Lucifer y del adversario. Otra señal fundamental para ir identificando dónde está este tentador. Porque claro, si tú te encuentras botado en la calle, fíjate tú, 700.000 pesos. ¿Qué te hace a ti, por ejemplo, guardártelo? ¿Y qué le hace a la otra persona que salió hace unos días, por ejemplo, devolverlo? Uno habla de mi ángel bueno, mi ángel malo. Mi ángel bueno me dice que lo devuelva, mi ángel malo me dice que me lo quede. Hay muchas circunstancias que Claro, pueden significar, manera, pero sí. si uno hace como un borrón y cuenta sobre esto, claro, aquella persona que lo devuelve tiene un principio espiritual propiamente tal angélico. Que Tiene supera lo virtud, material. Que supera lo material. Claro. Y la recompensa de esa persona, ¿qué es? Es algo espiritual, es sentirse mejor. Es sentirse bien con Claro, el hecho. ¿te das cuenta? Claro. ¿Qué es lo que sucede, digamos, frente a la tentación de esos 700.000 pesos en el suelo, cuando uno dice, aquí me voy de viaje, me voy a ir a comer rico, Una tele nueva. la tele nueva, es decir, principios asociados con la materia y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Para yo poder quedarme con eso, que es la gran tentación, tengo que mentir. Tengo que mentir.
Muchas veces, ¿de dónde sacaste este? Bueno, unos dicen me lo encontré botado, pero si llega el dueño o llegan personas que lo están buscando, empieza a mentir. Y cuando comienza la mentira, Lucifer, el ángel caído, entró de lleno en tu espíritu. Efectivamente, por lo tanto, deseos carnales, mentira y obviamente la tercera parte de la acción. Son 4 partes como te actúa el ángel caído de Lucifer. Pero la cuarta parte, o la cuarta momento donde tú puedes observar la presencia de Lucifer es en los falsos profetas, en los imitadores de la fe, en los imitadores de la política. Lo hemos conversado. Es decir, aquellas personas que te dicen una cosa y actúan de una forma distinta, los que te mienten, los que son pedófilos y salen. Oye, uno tiene que decir estas cosas porque a cada rato surgen nuevos casos de pedofilia en todo el mundo. A través de diócesis en todo el mundo están surgiendo día a día esta corrupción tremenda, ¿ya? Que está llevando al declive a una institución que fue importante durante mucho tiempo. Entonces, los falsos profetas son los mismos, digamos, no se dan cuenta que en realidad muchas personas al mentir descaradamente y de forma pública son en realidad poseídas por el adversario en su figura contraceleste de Lucifer, ¿ya? Así que es así. Eso con respecto Así a los es. ángeles caídos. Pero ¿qué pasa con los ángeles? ¿Es verdad que existen como jerarquías con los ángeles? Oye, pero me queda todavía. Ah, te queda de los ángeles caídos Oye, mucho. ¿quieren conocer otro ángel caído tremendo? Sí. ¿Cuál? Tremendo. ¿Cuál? Otro ángel caído se llama Belial. Belial. Belial, Ya, que perdón. tiene que ver con la corrupción. No, tampoco. Belial es un ángel caído y que en este conflicto cósmico también. Pero no es parte de sucumbió. los 3. No, no es parte de la Trinidad. Claro. Es otro relacionado con la corrupción, con la arrogancia también y con el orgullo. Donde tú ves una persona arrogante, ahí está Belial. Donde ves una persona sumamente orgullosa, ahí está Belial. Y cuando alguien está corrupto, y hay mucha corrupción en este imperio del diablo, Ahí está Belial. Está haciendo Pero la pega Belial en todo caso. así es, me permito leer una parte. Está como en auge. Está como, Sí, está como que por en su mejor supuesto. momento. Fíjense, este es un texto de John Milton del 1600, bueno, del siglo XVII, que habla de Belial, para que la gente un poco recuerde a este tremendo poeta inglés, cómo define a Belial, ángel caído de la corrupción. Dice lo siguiente, Milton: el último en caer fue Belial. El último. Nunca cayó del cielo espíritu más impuro, ni más torpemente inclinado al vicio por el vicio. No se elevó en su honor templo alguno, ni humeaba ningún altar. Pero, ¿quién se halla con más frecuencia en los templos y los altares cuando el sacerdote reniega de Dios, cuando mancha la casa divina con sus violencias y prostituciones? Reina también en los palacios, en las cortes y en las corrompidas ciudades donde el escandaloso estruendo de ultrajes y de improperios celebra sobre las altas torres, y cuando la noche tiende su manto por las calles, ve vagabundear por ellas a los hijos de Belial, repletos de insolencia y vino. Belial. Las cortes, el poder. Efectivamente, el vino, la borrachera, Belial, porque el vino en exceso te corrompe el espíritu. ¿Por qué me mira a mí, doctor? No, El vino, yo creo en todo caso, por nada más. No,
Rafael, vamos a entrar en los ángeles, vamos a entrar en los ángeles, del cielo, y cuando entremos en los ángeles del cielo. Doctor File, Pero cuando habló del sexo también me miraba, entonces yo me estoy Con permiso, me voy a cruzar un poquitito. pero es verdad, lo hacíamos ver. Nosotros, Lucifer, lo conocemos y parece ser parte de la historia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Por el nombre, claro. Claro, por Belial. Belial es un personaje que aparece también en las páginas de la Biblia. ¿Dónde surge la historia de Belial? La historia de Belial también es una, mira, nos remontamos, todo se remonta, todos estos, al menos ángeles caídos que traje, que son solamente 4, de otros tantos, surgen del conflicto cósmico original. Belial, en un momento dado, era lo contrario, era la integridad, y de la integridad pasó a la corrupción, ¿ya? Dentro de esta tentación, porque el conflicto se da siempre entre la materia y el espíritu. Entonces es la materia la que corrompe la integridad de esta potencia divina. Ojo, los ángeles son potencias divinas inmateriales, metafísicas, espirituales. Por lo tanto, así es. Y Belial, tremendo pues, tremendo Belial, ¿ya? Donde está la corrupción, Ahí está Belial. y ahí está Belial. Y muchas personas, lamentablemente, no se dan cuenta que están siendo víctimas de Belial, como de Lucifer. Y también hay un tercer ángel caído que se llama Grigori. Grigori, ¿ya? Es importante Grigori. ¿Por qué? Porque Grigori fue, digamos, de estos ángeles que se mezclaron con las mujeres que habían sido creadas por la divinidad y por los dioses de la antigüedad, y de esta mezcla, ojo, de un ángel con la materia, porque la mujer ya es material, surgen lo que se llaman los Nefilim, o los gigantes en el Antiguo Testamento. Y los gigantes vienen un poco a martirizar, a atormentar a los humanos. Por lo tanto, todo lo que es la opresión también contra los humanos en su ámbito espiritual están reflejados por Grigori, que es, como dije, uno de estos ángeles que cayó y que se mezcló con la materia ante ver la belleza de la mujer, se mezcló y generó parte del conflicto cósmico en la Tierra. Y también existe un cuarto ángel caído, propiamente tal, que se llama Mefistófeles, que es un poquito más conocido. Sí. Sí, ese sí. Mefistófeles es el está encargado precisamente de capturar almas, se dedica a capturar almas, no ama la luz. Al principio amaba la luz, ahora no ama la luz. Pero ¿por qué Mefistófeles es relevante, al menos para esta narración? Porque está relacionado particularmente con arrastrar a todas las masas a alejarse de Dios. Por lo tanto, si uno saca la cuenta, el gran imperio de Mefistófeles sobre la tierra, de este ángel caído, está prácticamente durante el siglo XIX y el siglo XX. Siglos ultrarracionalistas, ultramaterialistas, ultraindividualistas. Entonces, durante el siglo XX, cuando el pensamiento humano termina por matar a Dios, con Nietzsche en términos poéticos, ¿ya? Cuando empieza a asociar todo el racionalismo práctico, digamos que toda la realidad está compuesta por la materia simplemente, según esta visión, es precisamente el escenario donde actúa Mefistófeles. Es decir, racionalismo puro, la persona o aquel científico que lo que te dice es que la única realidad es la materia pura y que el mundo espiritual o metafísico no existe. Según esto, simboliza el proceso de pérdida de la fe en la humanidad y por lo tanto Mefistófeles, ángel caído, captura almas y te hace que te olvides de tu origen divino. Al menos esos son los primeros
¿Puedo hacer 4. una pregunta que, perdón, hace una persona a través de nuestro WhatsApp, que la encontré buena, dice buen día, pregunta para el doctor, entonces Satanás ¿estaba o está en igualdad de condiciones que Dios? Desde mi punto de vista, eso nos remonta a una cosa, ¿ya? Si esto es así, querido amiga en casa, en realidad, ¿quién es el gran dominador de este universo material y particularmente en la Tierra? Es Satanás, ¿ya? Y Dios actúa, pero en este conflicto, al menos hasta lo que fue desde mi punto de vista y según al menos las visiones que uno le ha llegado, hasta el 21 de diciembre del año 2012 y durante los últimos 5000 años, ha sido un reino de la oscuridad, apenas matizado por la aparición en la tierra de los grandes Cristos o de los grandes profetas. Pero en general ha sido todo esto gobernado en la tierra bajo esta visión de la maldad. La promesa es esa, la promesa es que la divinidad va a triunfar finalmente, pero por ahora, al menos el gran dominio, sobre todo en esta época llamada la época de Kali también en el hinduismo, es de la oscuridad. Pero si voy un poquito más allá, mira, hay algunas visiones místicas que hablan que el 21 de diciembre del año 2012, visiones místicas, por cierto, de carácter amerindio, es decir, nuestros pueblos originarios. Hubo un gran conflicto cósmico aquel 21 de diciembre del año 2012 cuando se acababa la cuenta del calendario. Y en esa cuenta del calendario maya, en este conflicto cósmico, hubo un triunfo de las huestes del bien, que comenzaron ahora un proceso de generación de un nuevo orden espiritual en la tierra, que esperemos que, que surja a efecto durante los próximos 1000 años. Pero hubo un triunfo de las huestes del bien, de los ángeles buenos, de los serafines, de los tronos, en este conflicto espiritual. Después de, claro, de milenios de dominio y predominio de la mentira, de la maldad, de la oscuridad. Uno podría suponer que desde aquella fecha, entonces, puede haber más manifestaciones de los ángeles, o los ángeles buenos, no sé cómo denominarlos. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Cómo son estos ángeles? Ahí entramos entonces en precisamente los ángeles del cielo, ¿ya? Y es hermoso porque los ángeles del cielo son fantásticos. Primero, son seres espirituales, son potencias divinas, metafísicas, que no tienen carácter material propiamente tal, ¿ya? Y por eso uno tiene que decir lo primero y más importante dentro de este escenario de oscuridad en el cual se está, en este predominio de la maldad, predominio de la adversidad. Lo primero que uno tiene que decir, es que desde tiempos inmemoriales el hombre ha tenido su ángel de la guarda, que es el ángel más cercano a uno. Es tan importante esto, antes de entrar propiamente tal en las categorías de la jerarquía divina, que uno no lo tiene que olvidar. Porque si uno se remonta, por ejemplo, a las tablillas sumerias antiguas, estamos hablando del 3000 a.C., y lee lo que son los estratos divinos. Hay muchos estratos divinos, al menos 8 grandes estratos divinos, hasta que llegas a esta energía primordial, que es la unidad, la Ma'at, la que hablaba. Pero ojo, está el humano, está el mundo intermedio, que es un mundo intermedio que no se puede hablar propiamente tal de estrato divino, y está el primer estrato. Y el primer estrato en la estratificación divina es el de tu Dios personal, lo que en la Biblia pasa a ser el ángel de la guarda. Entonces, querido
Felipe, querido Andrés, queridos amigos en casa, cada uno tiene un ángel de la guarda o un Dios personal. O sea, el ángel de la guarda no es para mí uno. misma, mío, no lo comparto con nadie. No lo compartes con nadie. mío, solo es mío. tuyo. Es tuyo. Mira. El ángel de la guarda no es un ángel en particular, son distintos ángeles, cada uno determinado para una persona. Efectivamente. Así que eso es lo más fantástico que uno puede decir en estos momentos de, digamos, al menos en estos momentos donde comenzamos a hablar de un poquito de los ángeles buenos. De la luz. Y cuadra porque usted dijo, doctor, que habían 7 billones de este tipo 7.000. de 7.000 O sea, más millones. encima. Efectivamente. O sea, nos sobra, toda la humanidad nos sobra todavía. Las huestes del Nos mal, faltan individuos para tener las huestes ángeles. del mal triplican a las Del bien. huestes del bien. ¿Por qué el mal siempre triunfa sobre el bien? No entiendo. Porque así está establecido. Así es la cuestión. así es Oiga, la cosa. doctor, pero hablando Pero, del ángel de la sí. guarda, que es bueno eso, me voy a quizás salir un poquito No, del no, tema. Vamos. Hay uno para cada persona. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo saber? Porque aparte de las oraciones que todos sabemos que en general se las hacemos a nuestros niños y todo, ¿cómo apoyarse en ellos? Y no confundirlo con un Lucifer. Eso mismo, con el encantador. Efectivamente. Bueno, Yo afortunadamente, Buena. dentro de mis apuntes, tengo precisamente cómo comunicarse y trabajar con los ángeles. Eso, ¿ya? eso es bueno. Pero esto es muy relevante. Lo primero entonces establecer que cada uno tiene su Dios personal o su ángel de la guarda, cuyo trabajo es apoyarlo a uno, ayudarlo en todo. Cómo uno se acerca y cómo uno trabaja con los ángeles. Eso. Lo primero, el primer paso. ¿Para anotar o no? No, de verdad le pregunto, porque como para tener un manual. Anote entonces, Ya. Carola, el primer paso para acercarte a tu ángel personal es, primero, buscar en tu casa o en cualquier parte un ambiente de calma, de paz, de quietud, de tranquilidad, para poder establecer tu comunicación con el ángel de la guarda, ¿ya? Es decir, no pretendas de alguna forma tener la tele encendida, estar con el celular y hablando con el ángel de la guarda. No, ¿ya? Es decir, apaga la tele, deja el celular aparte, respira profundo, está en un lugar de tranquilidad. Si puedes llegar a tener, por ejemplo, un patio, un jardín, en un lugar donde puedas estar sola en tranquilidad, porque ese es el ambiente. No pretendan, por ejemplo, que el ángel de la guarda aparezca, no sé, en cualquier otra parte, pues, donde hay mucho, efectivamente. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, es verdad que tú te puedes comunicar con el ángel en voz baja, en silencio, pero lo mejor es comunicarte y orar en voz alta, porque si tú oras o pides o rezas en voz alta, puedes llegar a ángeles más poderosos, ¿ya? Entonces, sea lo que sea, lo segundo es orar y pedir cosas concretas. Ahora bien, mira, ¿qué es lo que uno tiene que pedir realmente? ¿Ya? Porque hay personas que dicen, mira, yo le pedí un Lamborghini, yo le pido a mi ángel de la guarda, no sé, porque una casa más grande. Una casa más grande. Y muchos dicen que se los cumple, ¿ya? Pero desde mi punto de vista y mi mayor recomendación para pedir es pedir virtudes, es decir, poder ser mejor profesional, ¿ya? Mejor padre, poder amar más. ¿Por qué no puedo amar, por ejemplo, a personas que no conozco? Poder perdonar. Poder perdonar, ¿ya? Poder tener templanza, ¿ya? Es decir, fortaleza. Alejarse de las cosas negativas, el odio. Entonces, lo que hay que pedir son concretamente, en voz alta, especialmente virtudes. Yo, mira, ¿Usted lo hace, doctor?
¿Ah? ¿Usted lo hace? Por supuesto que Ay, sí. yo pensé que iba a decir que no. Por supuesto No, le digo que porque siempre yo lo encuentro estoy... un hombre muy virtuoso y muy iluminado, por eso lo pregunto. Pero No, pero siempre por su- tentado, ¿no, Doc? Mira, yo siempre trato de caminar por el camino del medio, ¿ya? El hombre Alejadito sabio. de los extremos, pero siempre he dicho, o sea, uno pide virtudes, pero uno también es... Siempre uno hay una curva en el camino. Uno no es un santo, ¿ya? Y ojalá nunca ser un santo, porque los santos a veces no disfrutan mucho de la vida. Claro. ¿Ya? Y uno es un humano. Y por eso tiene que recurrir al ángel de la guarda. Efectivamente, porque cuando uno está tentado por los placeres de la materia, bueno, que los ángeles también, y las virtudes, y las potestades, y los serafines, y los tronos, nos acompañen y nos ayuden para ir llevando un camino equilibrado. Pienso yo, es así. Pero uno siempre tiene que estar teniendo buenos pensamientos. Por lo tanto, el segundo paso es orar en voz alta. Ya, y el ángel de la guarda, uno lo, así haciendo un paréntesis, lo puede o lo podría, quienes creen en el ángel de la guarda, lo podría ayudar en situaciones límite, un accidente, una situación difícil. Invocarlo. Por supuesto. Hay otras categorías en la jerarquía divina que también te pueden ayudar, pero el ángel de la guarda, ojo, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente lo ha olvidado, entonces no le pide ayuda, no le pide ayuda. Sin embargo, sí te puede ayudar en todas las situaciones más extremas de tu vida, en lo peor que estás viviendo. Pídele ayuda a tu ángel de la guarda, porque ojo, la compañía del ángel de la guarda es dulce. Entonces, tú al ángel de la guarda, tú no le vas a pedir, oye, quiero robar el banco. No, Oye, quiero, a este lo mataría porque me cae mal. Sino que tú al ángel de la guarda, por su propia naturaleza, le pides cosas buenas de corazón. Si tú le estás pidiendo otras cosas, ahí está el punto. ya, pero usted decía que es hay un que desvío. pedirle virtudes o cosas que a uno lo hagan mejor persona. Pero yo creo que en alguna situación límite, sin que uno lo invoque, el ángel de la guarda ha estado presente. Por supuesto. Un hecho puntual, no sé. Ahora, uno ojo. se enfrenta a una situación violenta, por ejemplo, con unos delincuentes. Los delincuentes podrían haber hecho una cosa y no lo hicieron. Algo sucedió inexplicablemente que uno sale ileso. Verse involucrado en un tiroteo, por ejemplo. Efectivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú le pides estas cosas más espirituales, el ángel también te acompaña en tu entorno cotidiano y físico. Claro, porque ¿ya? somos materia. Porque somos materia. Entonces, evidentemente, si te pides por favor ayuda a la familia y no tienes nada que comer, el ángel de la guarda te va a dar que comer. ¿Te das Dios cuenta? proveerá. Dios proveerá. Entonces, pero ojo, es preferible siempre pedir virtudes, pedir cosas espirituales, que según todo esto es así, y según los que trabajan con ángeles, se te van a manifestar también en cosas positivas físicamente, pero no empecemos a pedirle al ángel, o sea, no partamos pidiendo al ángel de la guarda que quiero un Lamborghini, por ejemplo. Pero tomando un poco lo que preguntaba la Carola y el Rafa, Doc, uno debe, bajo esta lógica, ¿verdad?, invocar, pedir, orar, hablar específicamente con su ángel de la guarda respecto a situaciones puntuales e invocar, orar o nombrar a otros ángeles en otro tipo de situaciones. Es decir, que nuestras oraciones vayan bien dirigidas, o da lo mismo. Mira, lo ideal es pedir cosas concretas al ángel de la guarda, que es el más cercano. Pero en la medida que tú vas conociendo la jerarquía divina, tú puedes acceder a lo que se llaman los ángeles superiores, arcángeles particularmente, potestades, tronos, que los vamos a ir conociendo y que propiamente tal son, en este sentido, potencias luminosas mayores. Pero partamos por el ángel de la guarda, que de alguna forma, si no recordamos al ángel de la guarda, no pretendamos pedirle a los serafines que nos ayuden. Una pregunta ¿ya? cortita, doctor. ¿Y el ángel de la guarda te puede abandonar? El ángel de la guarda no te abandona nunca. Tú abandonas al ángel de la guarda. Es distinto. ¿Tú te olvidas de él? Tú te olvidas de él. Y es ahí
cuando tu espíritu muere, cuando tu alma muere. Pero el ángel de la guarda nunca te abandona. Lo que pasa es que muchos dicen que no tienen trabajo porque nadie les pide nada al ángel de la guarda. Siempre les recomiendo, mira, si es tan simple. Usted estaba contando los pasos a todo esto, que son varios por lo que le leí en su apunte yo, sí. Jolince. Pero lo importante es siempre orar, porque el cuarto paso, mira, el tercer paso, siempre es bueno utilizar, mira, y excepcionalmente cuando uno le pide al ángel de la guarda la palabra divinidad o Dios, ¿ya? Ojo, porque uno, mira, quizá lo más correcto es nunca nombrar la palabra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú nombras la palabra Dios y limitas al mismo Dios, ¿ya? Porque o Dios es tan grande y tiene todas las palabras del vocabulario, o no tiene ninguna y no le pongas ninguna, ¿ya? Pero de alguna forma cuando tú utilizas la palabra Dios, lo limitas. Entonces siempre, desde mi punto de vista, lo primero es mantener en silencio ese concepto dentro de tu corazón. Pero, en este caso, cuando tú te comunicas con los ángeles, siempre recordar, al menos es bueno, eventualmente nombrar la palabra Dios, o Dieus, o Diaus, que es el sánscrito original, o Dei, o Deus, ¿ya? Y siempre recordando que Dios es una entidad de espíritu puro, donde está el hombre y la mujer unidos en un huevo, ¿ya? Es decir, sea lo que sea, no olvidemos el conflicto cósmico, y el conflicto cósmico es el que de alguna forma marca todo esto que estamos conversando. Por lo tanto, es bueno nombrar en esas ocasiones, cuando tú le hablas al ángel en silencio, en tu recinto privado, en el jardín, frente a la playa, nombrar la palabra Dios y siempre considerándolo como una biunidad, él, ella, divina gobernante, ¿ya? Muy importante, porque para quien habla uno lo tiene que decir, Dios es padre y madre a la vez. No para pedir dinero, sino, por ejemplo, para pedir que la mesa tenga que darle de comer a mis hijos. Efectivamente, pero y cosas concretas. Hay una... Sí. Ojo, porque cuando tú, por ejemplo, cuando tú le pides, no sé, caridad, le pides humildad, virtudes, los ángeles te van a acompañar físicamente si es necesario, ¿ya? Por eso uno no tiene que transformar lo que es la angeología en una especie de método Silva, que lo único que haces tú es pensar y oye, quiero la moto nueva. La piensa, claro, y se te va a manifestar la moto nueva. Porque el método Silva funciona. Por eso mismo, muchas cosas de estas funcionan. Entonces, es mejor pedir esas cosas. El cuarto paso es orar todos los días. Es decir, tomarte, mira, y si que no es todos los días, ojalá fueran todos los días. Especialmente yo les recomiendo a todos los amigos que tienen sus hijos, aunque mira, aunque no crean en todo esto, hagan la oración del ángel de la guarda en la noche, aunque seas un ateo. ¿Qué más le va a hacer? La oración típica. El ángel de la guarda, dulce compañía, no etcétera. me desamparen ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Es un pequeño mantra, claro, que no le va a hacer mal a nadie de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, siempre es bueno de alguna forma orar todos los días, porque en la medida que tú lo oras, te vas a estar comunicando con las divinidades. Porque así como existen los demonios y los ángeles caídos, existen los ángeles. Permítame hacer un paréntesis también respecto de lo que estamos hablando del ángel de la guarda. Si hay un ángel de la guarda destinado para cada persona en la tierra, ¿ese ángel de la guarda se manifiesta desde el día en que uno nace? Sí, así es. ¿No es necesario ningún sacramento de índole religiosa? No, ninguno. ¿Por qué? Porque uno se remonta a las fuentes más antiguas simplemente y a los estratos divinos. Y los estratos divinos, cuando tú... No,
se acabó el tema. Y por lo mismo, tú tienes del momento en que tú naces, del momento en que, ojo, el óvulo se une con el espermio, se te genera el huevo fecundado, la biunidad en la guatita de la mamá, ahí está presente un ángel. y por lo mismo ¿ya? los niños tienen mayor facilidad, por ejemplo, de verlo físicamente, la materia al ángel. Mira, los ángeles, mira, es posible que los niños puedan verlos porque ellos ya vienen prácticamente del mismo origen. Claro. Pero ojo, a los ángeles, si todo esto es así, uno puede sentir la presencia, pero solamente las personas elevadas espiritualmente, que son poquísimas en la historia de la humanidad, pueden ver a ángeles. Los ángeles no se ven, como los demonios tampoco se ven, pero puedes sentir su presencia y lo que hacen, pero no los ves porque son entes espirituales. Solo los grandes iluminados de la humanidad podrían llegar a ver un ángel. ¿Ya? Doctor File, usted decía que el cuarto paso es orar todos los días, como para que nos quede claro, a los que quizás no oran tanto o no oramos tanto, ¿hay que hacer una oración o simplemente es invocarlo? Ángel de la guarda, hazte presente, ilumíname con amor universal, con paciencia, con sabiduría, con humildad, con sencillez para enfrentar el otro día, por ejemplo. ¿Podría ser una oración? Fantástico. Qué linda la oración. Sí, Ay, linda. sí. Ay, Es que yo todas las noches la hago. Excelente, sí. Puede ser cualquier tipo de mantra, tipo de oración. No es un necesario que pedido tratemos de concreto. buscar una oración No, así tal no, cual, no, como no. Dios, Padre, todo, ¿no? No es necesario, ¿ya? Por lo tanto, cualquier cosa puede servir. Yo siempre digo, porque la oración del ángel de la guarda es tan fácil, tan... Sí. Por eso digo, y recomiendo a todos los amigos que siempre no olviden al ángel de la guarda, porque si tú lo invocas, tiene la misión de ayudarte y te va a ayudar. Eso es lo importante. Y doctor, y ¿ya? cuando yo me muera, ¿qué pasa con ese ángel de la guarda? ¿Qué pasa con el ángel? ¿Queda desempleado? Agotado. Agotado. ¿O te acompaña quizás? ¿O me acompaña? Le estoy preguntando al doctor. Quiero saber qué va a pasar con él. Bueno, te acompañan después. Los ángeles acompañan en todo momento, no te abandonan. Recuerda que la muerte no es un fin, es el comienzo de otra cosa. ¿Ya? El término Por lo de tu tanto, vida material. no te abandonan nunca. Se me acompañará en otro estado. Efectivamente. Y recuerda también, respecto de eso, que nosotros, para que nos demos cuenta, nosotros somos entidades electromagnéticas. Es decir, claro, tenemos el cuerpo físico, pero nos rodea un aura. Esa aura que nos rodea, que tiene una serie de dimensiones, la dimensión astral, la dimensión espiritual, está conectada directamente con este mundo espiritual y está presente ahí los ángeles de la guarda están ahí. El quinto paso, si mal no recuerdo, Podríamos hablar después de la muerte, de la vida después de la muerte. podríamos hablar, Pero es ese fue un pedir, capítulo. es pedir ayuda. Aprender a A pedir los ángeles ayuda. hay que pedirles ayuda. 5. ¿Ya? Y pedirles ayudas concretas en cosas específicas, siempre orientadas a las virtudes, pero los ángeles van a proveer el mundo físico que los rodea si es necesario. ¿Ya? Por eso es importante. También hay que repetirlo diariamente, lo había señalado, pero es otra cosa. Ahora, en la medida que tú lo hagas de forma más alta, en voz más alta, es posible que puedas acceder a arcángeles. Y los arcángeles Son mayores ya que los ángeles. son mayores que los ángeles, son los jefes de los ángeles, por decirlo así, dentro de la jerarquía. Son especies, todos son especies los ángeles, no son individuos. Y en este sentido, los arcángeles te pueden enviar a ángeles de ellos a ayudar cosas concretas, ¿ya? Así que, y obviamente, dentro de los últimos pasos, es a través de estas oraciones con los ángeles, tratar de
de alguna forma, integrar lo que estás pidiendo, visualizarlo, por decirlo de alguna forma, llenarte de la energía de las palabras con las cuales estás hablando. Por ejemplo, la Carola se hizo ahora una pequeña oración improvisada, pero que eso te va alimentando tu espíritu, ¿ya? Y después de eso, espera alguna sorpresa. Y así se van a manifestar los ángeles, digamos, en este trabajo, ¿ya? Doctor Fael, yo sé que usted lo va a desglosar, pero ¿podemos enumerar cuál es la jerarquía de los ángeles? Por supuesto que sí. Y aquí se pone la cosa buena desde mi punto de vista, ¿ya? ¿Por qué dice usted? Porque después de que vimos al mejor... Mira, junto con el perro, con el libro, el mejor amigo del hombre es el ángel de la guarda, ¿ya? Así que tenemos al perro, al libro y al ángel de la guarda como nuestros mejores amigos. Pero dentro de la jerarquía cósmica y universal, uno tiene que remontarse dentro de esta visión, sobre todo a un autor que es bueno nombrarlo, que se llama el pseudo Dionisio Areopagita, del siglo III después de Cristo, más o menos, que fue uno de los primeros autores que hace una jerarquía de las cosas celestes, ¿ya? Yo me fui a esa fuente oportunamente hace mucho tiempo para estudiar a estas entidades angelicales y las fui complementando con otras visiones, pero para efectos prácticos nos vamos a fundamentar mucho en esta figura que estamos viendo acá, Dionisio Areopagita. El pseudo Dionisio Areopagita no, aparecía recién, aquí está. Ahí está. Es un gran místico esta persona, fundamental. Siglo III aproximadamente, siglo V a VI después de Cristo, ya me confundí con los años, ¿ya? Pero tan importante Dionisio Areopagita porque una de las cosas que hizo, aparte de la jerarquía celeste, que la vamos a ir viendo, él dijo que uno no puede decir lo que es Dios, sino que uno puede decir lo que no es Dios. Por lo tanto, inaugura quizá una de las místicas cristianas más profundas que existe, que después va a dar fruto también en el llamado maestro Eckhart, quizá los dos grandes místicos más importantes del cristianismo. Es decir, tú no puedes nombrar a Dios porque lo limitas. Si tú dices que Dios es tal cosa, lo limitas. Entonces, mejor para esta visión mística de este hombre que estamos viendo acá, de hace 1500 años atrás, es mantener el silencio y tú guardas la divinidad. Si tú le pones una palabra a Dios, lo alejas de ti, lo cosificas también. Por lo tanto, Dionisio Areopagita, una figura fundamental también dentro del cristianismo, dentro, ojo, de la mística del cristianismo, y que nos vamos a tomar mucho de él, de su jerarquía celeste, para hablar de la primera categoría de ángeles, que son los ángeles más cercanos a la divinidad, que son los llamados espíritus bienaventurados, que son los serafines. Son los primeros. Dionisio hace una división en tres grandes jerarquías. La primera jerarquía está de alguna forma, está compuesta por tres tipos de ángeles, y el primero son los serafines. Mira, si uno va más allá, están antes que los serafines, esto dentro de la visión que uno tiene, que es mucho más amplia, están los superafines. Los superafines son esencias de la perfección divina. Mira, superafines. Y después están los serafines. Los serafines son los bienaventurados, ángeles del conocimiento y de la sabiduría, que son los más cercanos, por cierto, a todo lo que es la divinidad. Los serafines, para que uno se los vaya imaginando, primero, ojo, estamos hablando de entidades espirituales, inmateriales puras, ¿ya? Pero los serafines representan la vibración del amor entre el hombre y la mujer primordial, entre la mente y la inteligencia, que se manifiesta, por ejemplo, en la vibración que tú tienes
con tu mujer por el amor. Cuando hay amor entre un hombre y una mujer, que ojo, dentro de todos los amores que hay, es el más envidiado por todos, el hombre, digamos, de la pareja me refiero, es la presencia de serafines, ¿ya? La vibración del amor, que es esta energía fantástica del universo, poco explorada por muchos y abandonada por la mayoría. Es la vibración de los serafines, la primera gran jerarquía dentro de esta visión, y considerando que están los superafines, que son las esencias perfectas. Los serafines no se desvían de la luz de la divinidad, por lo tanto son ángeles que nunca van a poder ser tentados o poder ser víctimas de la oscuridad de la materia, ¿ya? Así que eso es muy irrelevante. Están visualizados, mira, y aquí hay otra cosa muy importante, se le visualiza con un ángel con tres pares de alas. Las alas de arriba se tapan la cara para demostrar que solamente pueden ser vistos por Dios, porque si esto es así, son los ángeles y las entidades más bellas del universo, los serafines, ¿ya? Con las otras alas vuelan, ¿ya? Y con el tercer par de alas se tapan los pies en señal de humildad y amor a Dios. Ahora, nosotros vemos también aquí algunas imágenes de serafines, porque, mira, ¿qué es lo que ha sucedido? Por un efecto didáctico de la teología, un efecto didáctico para explicar estas cosas, los genios teólogos y los genios de muchas religiones de la tierra, de todas las religiones de la tierra, han antropomorfizado estas figuras espirituales. Entonces, por ejemplo, a los serafines le han puesto 3 pares de alas, pero en realidad no tienen alas, son como llamaradas, ¿te das cuenta? Son como fuego de luz, etcétera. No son, digamos, como aparecen en todas estas cosas que estamos viendo. De hecho, ¿por qué siempre los ángeles aparecen con alas? ¿No? Simplemente, Carola, porque es una forma didáctica de expresarle a un niño, a una persona que no sabe cómo son los ángeles. Claro. Esto viene incluso desde el mismo lejano Oriente. En las primeras antecedentes, por ejemplo, de todo lo que es la India antigua, en la India antigua hay una trinidad cósmica que es Brahma, Vishnu y Shiva. Y que uno los ve y claro, aparecen con una forma, Brahma con varias caras, etcétera, pero en realidad lo que representan estas deidades son energías cósmicas. Entonces, ¿cómo le explico a un niño o a un feligrés que está por ahí cómo es esta energía cósmica? Claro. Bueno, la dibujo, en este caso, como lo estamos viendo acá, los serafines, con 3 pares de alas. Por lo tanto, son muy bellos. Son si esto es así, las figuras celestes más bellas del universo entero. Y con una metáfora por medio de, por ejemplo, de la humildad, de expresar la humildad a través de cubrirse los pies. Y por eso los 3 pares, claro. Cada par de alas tiene una explicación. Que es un valor en el fondo. Reflejan la sabiduría en el universo. Y en este sentido, la filosofía, la ética, el amor, son los más cercanos a la divinidad. Son espíritus, más bien dicho, almas, potencias incorruptibles de la luz. Y uno le puede pedir a un serafín. Uno bastaría, siguiendo los pasos, invocar un serafín. Y le pides a un serafín que te ayude. Pero y bueno, mandará algún... Serafín de la guarda, ayúdame. O sea, claro, porque ¿cómo lo nombras? ¿Serafín? Claro. Serafín, o al pues. Ángel máximo le pido ayuda. Le pides a los serafines, ayúdenme en esto. Y ojo, Serafines, ayúdenme. ahí está, sería fantástico porque ahí estamos recurriendo directo prácticamente a la entidad divina. Y tú dijiste incorruptible. Incorruptible.
no se puede corromper por la materia. Que no se Por lo desvían tanto, de la luz. nunca jamás un serafín podría transformarse en un Lucifer 2.0. Jamás. Imposible. Al menos así está en doctrina y en lo que uno le ha tocado al menos investigar. ¿Qué sigue después? Esto está en doctrina. Sí, pues esto está en una... Ojo, yo siempre digo esto, pero yo he tomado, como siempre, de muchas fuentes. Ya no me quedo solamente en una fuente para poder establecer al menos esto. Yo siempre hago una síntesis de grandes libros antiguos para hablar de esto y de otras cosas. Ahora, ojo, sobre los serafines, mira, hay algunos textos gnósticos de los cristianos gnósticos del primer siglo después de Cristo, que son fantásticos, que te dicen, para que uno se imagine, que la ciudad de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, pudo haber sido destruida por la acción de los serafines. ¿Estaban molestos? claro. ¿Estaban molestos Sí, los pues. serafines? ¿Se Sí, molestaron? pues. ¿Bajaron los serafines a destruir Sodoma y Gomorra? Sí, pues. Porque se perdieron las virtudes. Por los excesos. Recordemos, por eso es la doctrina, pero así es. Es decir, para los cristianos gnósticos, fueron los serafines en forma de Elohim, que son dioses en realidad, que bajaron y devastaron con llamas. Si uno cuando dice Sodoma y Gomorra está hablando prácticamente o sea, uno se asemeja como una especie de bomba atómica. Claro. Es decir, quedaron petrificados. Sí. Bueno, quedaron petrificados también, muy probable, y según esta visión de los gnósticos, por los Elohim, por los serafines. Entonces la potencia de estas fuerzas, en este caso, habrían destruido a Sodoma y Gomorra, ciudades de la maldad completa, ciudades que ahí no se salvaba ninguno, ¿ya? Si esto es así. Por lo tanto, esa es la primera jerarquía dentro de esta primera jerarquía, los serafines. Después vienen los querubines. Y los querubines son los llamados guardianes del trono de Jesús, de Dios, ¿ya? ¿Por qué son importantes los querubines? Porque, en palabras bastante sencillas, son los principios vivificantes de la materia. Es decir, Dios se manifiesta en este universo después de este conflicto, en que, claro, la acción de esta esencia divina, lo que hace en la materia es vivificarla, ¿ya? Entonces, son los querubines, los principios de la vivificación de la materia. Es muy importante eso. ¿Por qué? Si uno, por ejemplo, se va a ciertos ejemplos, por ejemplo, y uno se remonta, por ejemplo, a las células madre, ¿ya? O al espermio o al óvulo. Fíjate tú, en esa pequeña célula, que es un esperma o un óvulo, mientras que el esperma es la célula más pequeña del cuerpo humano, el óvulo la más grande del cuerpo humano, pues bien, en esa pequeña célula, que tiene un ADN, que tiene una composición, estarían los principios vivificantes de todos los órganos del cuerpo, de todo lo que te da vida. Entonces sería un principio de los querubines. ¿Por eso están representados como niños? Eso es después, ¿ya? La verdad que en realidad los querubines son más bien representados como grandes carruajes. Hay un pasaje en Ezequiel 1:9 que me permito leerlo. Las alas de los querubines se juntaban unas con otras, parecían una carroza celestial. Los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. Eso está en Ezequiel. Si todo esto es así, es probable que esa aparición que tuvo Ezequiel haya sido de querubines, es decir, relámpagos, como relámpagos, claro. Pero Ezequiel un elevado. Por lo tanto, esa es la correcta figura. Después aparecen estas figuras, claro, de los querubines y se asocian con el paso de los siglos
en estas formas de pequeños niños con alas pequeñas que se asocian a Cupido, sobre todo, claro, pero que en realidad, bajo esta visión, no es lo más preciso. Los querubines son los principios vivificantes, los que sostienen el trono de Dios en el universo, forman parte de la primera jerarquía y siempre también es bueno recordar a un sabio teólogo, médico y rabino judío del siglo XIII que se llama Maimónides, porque él dijo y también asoció a los querubines con estos principios vivificantes de la materia. Por lo tanto, de alguna forma, cuando aparece la vida en el universo, con la primera célula, hace 3.500 millones de años, bajo esta visión, ese principio de la célula, que es un gran enigma del universo, porque nadie ha podido reproducir otra célula, es acción de estos principios de los querubines. Muy importante dentro de todo esto. Y por cierto, fantásticos, ¿ya? Entonces, donde hay la vida, estarían los querubines. Después viene una tercera, dentro de esta primera jerarquía, una tercera figura que son los tronos. Los tronos, en palabras bastante sencillas, queridos amigos, son los ángeles de las estrellas. Sostienen, aquí estamos viendo algunos, al menos imágenes de tronos. Si todo esto es así, los tronos acompañan a los planetas. Fíjate tú lo que significa. ¿Cómo es eso? Acompañan a los planetas. Cada planeta, mira, bajo esta visión, uno tiene que decir que los planetas son verdaderos dioses astrales, o al menos así están categorizados en las antiguas estratificaciones divinas. Los planetas como la Tierra, las estrellas, toda la fauna que existe de distintos astros en el universo vendrían a ser guiados por lo que son los tronos, que vendrían a ser en palabras principios espirituales que te protegen, te cuidan y velan por los planetas y por las estrellas también. Es decir, si todo esto es así, la Tierra tendría un trono detrás, el Sol otro trono, la Luna otro trono, ¿ya? Y también dentro de esta jerarquía divina, los tronos están asociados también con toda la inspiración del arte en los seres humanos. Por lo tanto, tienen esa doble función. Ahí donde hay una persona, por ejemplo, que dibuje y pinte de manera excelsa, o que toque la música, o que sea un poeta, o que se dedique a la literatura, es decir, que desarrolle las artes, es función de tronos. Por lo tanto, un buen artista le podría pedir a un trono ayuda para componer alguna cosita bonita. Por eso todas estas imágenes que representan a los ángeles son tan bonitas, tan luminosas, claro, paz, con son tanto luminosas, son positivas, tan llenas de colorido. Y al mismo tiempo, Yo estaba pegando mirándolas así. Efectivamente, son representaciones. Pero también, por ejemplo, toda la armonía de la tierra, el equilibrio que hay en la vida y en la naturaleza en la tierra, vendría a ser también obra y función de los tronos. De los tronos. Si uno ve, por ejemplo, hoy día cómo el deshielo del Polo Norte está, pero a la orden del día, claro. Mira, la Tierra simultáneamente, el Polo Sur, si bien se está descongelando, pero hay regiones de congelamiento mayores, es decir, la Tierra está buscando un equilibrio. Ese equilibrio, según esta visión, sería resultado de los tronos, ¿sí? Por lo tanto, es la protección de lo físico del ser humano, de dónde está, de dónde se desarrolla. De su gran aldea global. Y también, como les dije, de las artes, de todo lo que son eso, son propiamente tal la visión de estos tronos. Por lo tanto, en la primera jerarquía,
Ahí están los tres. Están estos tres, ¿ya? Los serafines, los querubines y los tronos. Y después viene otra jerarquía, la segunda jerarquía, que tiene relación con figuras también angelicales que se conocen, por ejemplo, como las dominaciones. Las dominaciones lo que buscan son ángeles que regulan los deberes de los ángeles inferiores en esta jerarquía. Es decir, las dominaciones están por sobre los arcángeles, por ejemplo, ¿ya? Están por sobre las virtudes. Y lo que hacen las dominaciones son preocuparse primero de que los ángeles inferiores cumplan con sus deberes. Son como los supervisores. Algo así, así de simple. Y también dentro de lo hermoso de lo que son las dominaciones, son los llamados médicos espirituales. La semana pasada yo los vi que estaban conversando con una persona que estuvo en la hermandad en la noche, sí, que fue David. Sí, y que él experimentó la presencia de, propiamente tal, médicos del mundo espiritual, según lo que ustedes pudieron conocer. Pues bien, estos médicos espirituales habrían sido dominaciones. Son médicos del espíritu. O sea, que te curan. Claro, esas dominaciones son la representación en el día de hoy. Efectivamente. Hay casos y un montón de gente que llamó y dijo: yo he sido objeto de este tipo de operaciones a distancia, por ejemplo. Efectivamente. Serían dominaciones bajo esta visión. Mira. Que son propiamente tal, ojo, supervisan que los otros ángeles se estén portando, cumplan con los deberes, porque los ángeles no son santos, por cierto, los santos son acá en la tierra, los ángeles son ángeles nomás, ¿ya? Y bueno, estas dominaciones se preocupan entonces, son médicos espirituales que, ojo, te sanan el cuerpo, te sanan también tu mente, te sanan tu espíritu. Por ejemplo, muy importante, y uno lo tiene que decir, las dominaciones se preocupan, por ejemplo, de todo lo que es la farmacopea y también velan por todo lo que son las plantas enteógenas. Las plantas enteógenas, y uno lo tiene que decir, son plantas medicinales, es decir, el ayahuasca, el yopo, todas estas plantas que han sido perseguidas por la mística cristiana durante los últimos 500 años, son propiamente tal, protegidas por las dominaciones, porque son plantas realmente medicinales, y espero que les quede a todos claro eso. Claro. No se pueden exterminar todas estas plantas, porque la planta enteógena significa que tienen un Dios adentro, y quienes las protegen son las dominaciones. Las dominaciones te enseñan todas las técnicas, por ejemplo, para salvar el planeta, curar al planeta. Por lo tanto, todas estas técnicas, por ejemplo, de toda la medicina que tú sacas de las plantas, que es la farmacopea, son técnicas provenientes y enseñadas por las dominaciones. Las dominaciones, por ejemplo, cuidan los hospitales. Las dominaciones también cuidan todo lo que son los recintos de meditación. Las dominaciones también te cuidan el ambiente donde tú te puedes comunicar con tu ángel de la guarda. Es decir, si tú te apartas de la televisión y tienes un espacio de mayor quietud, sacas la radio, sacas los celulares, Felipe, tómame. Y sacas todo eso, bueno, la dominación estaría velando por ese espacio de mayor tranquilidad. Doctor File, es que me quiero detener un segundo. Lo que acaba de decir es, por ejemplo, lo que se pide para preparar el trabajo de un ángel de la luz, que es precisamente lo que mostramos de David. Usted dice que ahí podría estar, o sería ese, el actuar de las dominaciones, que son este tipo de ángeles. ¿Esos ángeles están manifiestos en la tierra o efectivamente es alguien que los invoca y ellos llegan hasta la persona que los requiere? Mira, a los ángeles hay que invocarlos, claro, ¿ya? Y de alguna forma, toda esta secuencia que nosotros estamos viendo
Es una especie de línea o cordón umbilical que te llevan hacia, digamos, de regreso hacia la divinidad. Por lo tanto, ojo, es como una comunicación, es como estar de la mano unos con otros. Tronos, serafines, dominaciones, querubines, están unidos, pero tú los puedes invocar directamente. Entonces, si los invocas, es posible que te envíen ángeles, porque todos tienen ángeles acompañándolos, ángeles ayudantes. Los ángeles son grandes ayudantes, son grandes mensajeros de la divinidad y trabajan con un fin. En el fondo todos trabajan porque todas estas cualidades, por ejemplo, en el caso de las dominaciones, de cuidar la farmacopea, de cuidar las plantas enteógenas, lo repito, como la ayahuasca, como el peyote, como el San Pedro, como el yopo, como la marihuana, todas esas plantas tienen un dios adentro, son protegidas por las dominaciones. Entonces, hay que invocarlos. Y si lo invocas, te ayudan. Te pueden enviar mensajeros, otras dominaciones, para ayudarte directamente. Entonces, a todos aquellos defensores, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, por ejemplo, podrían invocar a las dominaciones para que no extirpen de la tierra una planta que tiene un dios adentro, ¿ya? Así que tenía que decir eso porque eso es así, ¿ya? Así que al menos hay que decir estas cosas porque dominaciones. Las dominaciones tienen que ver también al ser medicina, tiene que ver con la medicina natural. Y esto es muy relevante porque estamos hablando de una mística que fue borrada por la mística religiosa católica que llegó a América hace 500 años. Y me permito señalar una cosa, mira, la mística católica cristiana es una mística racional y dogmática. Tú te comunicas con Dios bajo esta visión por 3 caminos. El camino de la iluminación por la palabra, es decir, vas a misa, te iluminas por la palabra, te comunicas con Dios, mística. El segundo camino es el camino o la vía purgativa. Castiga tu cuerpo o la tortura en algunos casos, y te vas a unir con Dios. Claro. Los mártires, por ejemplo, ¿ya? Y el tercer camino o vía de la mística católica cristiana es la vía de los estigmas o la vía unitiva, que es la más virtuosa porque supuestamente es la presencia de Dios que se tomó un cuerpo y que muestra los estigmas, caso del Padre Pío. Claro. Ojo, esa mística llegó a América hace 500 años y sepultó la otra mística, la mística de nuestros pueblos originarios, que tiene 3 vías también para llegar a la divinidad que está en la naturaleza, porque Dios también está en la naturaleza. Y esas 3 vías son las siguientes: la vía de la meditación u oración. Tú te comunicas con la divinidad meditando, y por eso los antiguos amerindios, nuestros pueblos originales, se comunicaban, se apartaban, se comunicaban. La segunda vía son por cantos rituales, es decir, te pones a bailar en torno de una hoguera, como los bailes sufí, y también te comunicas con la divinidad que está en la naturaleza. Importante. Y la tercera vía mística de comunicación con la divinidad de nuestros pueblos originarios son los rituales con plantas enteógenas, que te permiten solamente a aquellos que están preparados, que son los guerreros de la tribu, comunicarte con la divinidad que está en la naturaleza. Por lo tanto, ¿por qué esto es importante? Al menos hay que tomarse ese tiempo, porque la mística católica cristiana aplastó y sepultó a toda esta mística de nuestros pueblos originarios, al grado que puso todas estas plantas que te comunican con la divinidad de la naturaleza en la lista de las perseguidas por la ley. Entonces el ayahuasca perseguido por la ley, el San Pedro perseguido por la ley, pero en el fondo
es una mística dogmática racionalista que está poniéndole el pie a una mística naturalista propia de nuestros pueblos. Dicho esto, para el futuro, ojalá lo que está ocurriendo ahora, esta mística que siempre ha estado en nuestras raíces, en la sangre de esta tierra, va a volver a nacer. Ya se está de alguna forma equilibrando, se está buscando la legalización, pero sobre todo, ojo, las dominaciones son ángeles que protegen a todas estas plantas enteógenas. Así que, así es la vida, pues. Por algo los pueblos originarios se supone que eran entre comillas divinos, porque ellos respetaban y cuidaban la tierra, le daban un valor. El pueblo mapuche, por ejemplo, la Pachamama era esencial para el desarrollo de la humanidad. Entonces, volvemos a este péndulo, después de 500 años donde se aplastó una mística, la mística amerindia, la mística de nuestros pueblos originarios, que te comunica con la naturaleza y que es tremendamente útil hoy día, sobre todo para cuidar la naturaleza, va a volver a equilibrarse, poco a poco. Y estas plantas, por lo tanto, a todas aquellas personas que las cuidan, la farmacopea, piensa tú lo que es, por ejemplo, el cáñamo. El cáñamo, Colón llegó con velas de cáñamo acá. Es decir, del cáñamo tú puedes sacar aceite, ungüento, o sea, es una planta que te da para miles de usos porque tienen un dios adentro y están protegidas por los ángeles, que son las dominaciones de la segunda jerarquía. Mira. Dentro de esta segunda jerarquía y debajo un poco de las dominaciones están los ángeles, que son las virtudes. Los ángeles, así como las dominaciones supervisan a los ángeles, las virtudes supervisan a las personas, ¿ya? Y que son propiamente tal ángeles, figuras divinas, que nunca uno los va a poder ver como entidades con alas, sino que uno los va a ver prácticamente con formas de rayo de luz. Son entes abstractos y que se manifiestan propiamente tal en las virtudes. Las virtudes son ángeles, es decir, cuando tú tienes todas estas virtudes que hemos nombrado, la justicia, la templanza, etcétera, todas estas son ángeles virtudes. Ahora, lo importante de estos ángeles, y aquí hay algo muy relevante, es que están encargados de portar la gracia y el valor para la ejecución de milagros en la tierra, ¿ya? Entonces, y aquí hay un detalle importantísimo, los milagros en la tierra son las virtudes también. No los santos. No los santos, son las virtudes. Es decir, realmente un milagro en la tierra es cuando tú amas, por ejemplo. Vamos a regresar con los milagros, obviamente.